El paraíso artificial del resort en Los Cabos era una obra maestra de la exclusividad. Una piscina infinita se fusionaba con el azul profundo del Océano Pacífico, mientras los huéspedes millonarios, ocultos en cabañas privadas o reclinados en camastros de diseño, murmuraban sobre acciones y adquisiciones. El aire olía a bronceador caro y a sal, y una suave música lounge enmascaraba el sonido de las olas y, a veces, el de la soledad. En este escenario de perfección calculada, Ricardo Montes, un titán de la tecnología, era el rey, sentado en una tumbona con su camisa de lino impecable y un reloj que costaba más que un coche. Su atención no estaba en el paraíso que lo rodeaba ni en su familia, sino en la pantalla brillante de su celular, un portal a su verdadero imperio, el único que realmente le importaba. Ana Torres se movía por el borde de ese paraíso como una sombra. Su uniforme de camarista, sencillo y funcional, la hacía casi invisible para los huéspedes inmersos en su propio mundo de ocio. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero no había logrado apagar la calma vigilante de sus ojos. Eran los ojos de alguien que conoce el mar de una manera diferente, no como un telón de fondo para cócteles, sino como una fuerza impredecible y voraz. Creció en una pequeña aldea de pescadores no muy lejos de allí, y el océano, que le había dado sustento a su familia, también le había arrebatado a su hermano pequeño años atrás. Ese trauma secreto la había convertido en una observadora silenciosa, una guardiana instintiva, siempre alerta al más mínimo indicio de peligro cerca del agua. Ricardo estaba en la llamada que definiría el próximo trimestre de su compañía. Hablaba en un tono bajo y cortante, negociando cláusulas, dictando órdenes. A pocos metros, su hijo de 7 años, Mateo, chapoteaba en la orilla de la piscina. Aburrido de la indiferencia de su padre, el niño, que apenas sabía nadar, se aventuró hacia la parte más profunda persiguiendo una pelota inflable. La orilla de la piscina, mojada y resbaladiza, fue una trampa. Un mal paso, un resbalón, y Mateo cayó al agua con un chapoteo que fue completamente ahogado por la música y el murmullo de las conversaciones. Por unos segundos cruciales, el paraíso siguió su curso, ajeno a la pequeña tragedia que se desarrollaba bajo su superficie azul. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué chido lugar de México o del mundo nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Ahora, sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. Ana, que estaba doblando toallas en una cabaña cercana, fue la única que lo vio. Su cuerpo se tensó al instante. No gritó, no corrió a buscar ayuda. Años de trauma y una vida junto al mar le habían enseñado que en el agua, cada segundo es una vida. El verdadero detonante para Ricardo fue el sonido que vino después. Un grito colectivo de los otros huéspedes. Levantó la vista de su teléfono, molesto por la interrupción, y vio la escena impensable. La mancha oscura de su hijo hundiéndose en el agua y la figura de una camarista lanzándose a la piscina con todo y uniforme. El shock inicial de Ricardo lo dejó clavado en su sitio, un espectador impotente de su peor pesadilla. Mientras él estaba paralizado, Ana se movía con una eficiencia nacida del dolor. Se impulsó bajo el agua con una fuerza sorprendente. Alcanzó a Mateo y lo rodeó con un brazo, luchando contra el peso de su propia ropa empapada para sacarlo a la superficie. Lo arrastró hasta el borde de la piscina con una determinación feroz, ignorando los gritos y el caos que ahora se arremolinaban a su alrededor. Ricardo finalmente reaccionó, corriendo hacia ellos, con el corazón martilleándole en el pecho, un tambor de pánico y culpa. Vio el pequeño cuerpo de su hijo, pálido e inmóvil, y el mundo, su mundo de cifras y éxito, simplemente dejó de existir. Cuando Ricardo llegó al borde de la piscina, el mundo se había detenido. Vio a su hijo, Mateo, pálido y flácido en los brazos de Ana, el agua goteando de su pequeño cuerpo como un presagio. El pánico era una garra de hielo en su pecho, robándole el aire, la voz, el pensamiento.
Estaba completamente inútil, un titán reducido a un espectador aterrorizado, pero Ana no estaba paralizada. Con una calma que desafiaba el caos, a su alrededor colocó a Mateo en el suelo, inclinó su cabeza hacia atrás y sin la más mínima vacilación comenzó la reanimación cardiopulmonar. Sus movimientos eran precisos, rítmicos, una danza desesperada contra la muerte. En ese momento, Ricardo comprendió la abismal diferencia entre el poder de crear una empresa y el poder de salvar una vida. Y él no tenía ninguno. Cada compresión que Ana aplicaba sobre el pequeño pecho de Mateo era una batalla contra sus propios fantasmas. Con los ojos cerrados, no veía el lujoso resort, sino una pequeña barca de pesca zozobrando en el horizonte. No sentía el calor de los cabos, sino el frío de la corriente que le había arrebatado a su hermano. Estaba luchando por dos vidas a la vez, la del niño que tenía delante y la del niño que no pudo salvar. Ricardo, de rodillas a su lado, observaba hipnotizado. Veía la concentración absoluta en su rostro, la fuerza en sus brazos, y se dio cuenta de que no era solo técnica, era una furia, una expiación, un acto de amor y de guerra contra el mar que vivía dentro de ella. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad tortuosa. El silencio de Mateo era un grito que ensordecía a Ricardo. Y entonces ocurrió el milagro. Un espasmo, una tos violenta, y el niño expulsó un chorro de agua, seguido del sonido más hermoso y desgarrador que Ricardo había escuchado jamás. Un llanto asustado y lleno de vida. El alivio lo golpeó con la fuerza de una ola, y se derrumbó por completo, sollozando, sin control, su rostro enterrado en sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Ana. Cubierta de agua de la piscina, con el uniforme pegado a la piel, lo miró con una mezcla de agotamiento y una profunda tristeza que él no pudo comprender. En ese instante, su imperio de ceros y unos se disolvió en la nada. La euforia del alivio fue efímera, rápidamente reemplazada por una marea negra de culpa. Mientras su esposa abrazaba a Mateo, Ricardo se quedó de rodillas, reviviendo la escena una y otra vez en su mente, él de espaldas, discutiendo cifras, mientras su hijo se ahogaba a pocos metros. Se había contado a sí mismo la mentira de que todo ese trabajo, toda esa desconexión, era una forma de amor, una manera de proveer, pero la verdad cruda y brutal era que su adicción al poder, a la emoción del negocio, casi le cuesta la vida de su hijo. No era un proveedor, era un adicto, y el precio de su adicción casi había sido impagable. Se sintió como un fraude, un fracaso absoluto en la única empresa que de verdad importaba. Mientras el personal del hotel y los paramédicos llegaban, Ana se retiró a un rincón, temblando. La adrenalina que la había sostenido se desvaneció, dejando paso al fantasma que siempre la acompañaba. Salvar a Mateo no había cerrado la herida de su pasado, la había abierto en canal. El peso del pequeño cuerpo de Mateo en sus brazos, la sensación del agua en sus pulmones, todo era un eco demasiado vívido. Había huido a este paraíso artificial buscando escapar de la vida y la muerte, buscando un trabajo donde lo peor que pudiera pasar fuera romper un plato. Y en un instante, el destino la había arrastrado de vuelta al borde del abismo. No sentía el orgullo de una heroína, sino el agotamiento de una superviviente forzada a revivir su peor pesadilla. La gerencia del resort, alertada del incidente, apareció con una rapidez que solo el miedo a un escándalo puede inspirar. El gerente, un hombre con una sonrisa tan falsa como las palmeras de plástico del lobby, se acercó a Ricardo, ignorando por completo a Ana. «Señor Montes, qué terrible susto. Estamos inmensamente aliviados de que el niño esté bien. Por favor, permítanos ofrecerle una suite presidencial y cualquier cosa que necesite como compensación por este desafortunado resbalón». Sus palabras eran un intento torpe y ofensivo de minimizar la catástrofe, de convertir la negligencia de Ricardo y el heroísmo de Ana en un simple incidente que podía solucionarse con un upgrade. Su única preocupación era la posible demanda y la mancha en la reputación de su paraíso perfecto. Ricardo, todavía aturdido, se acercó a Ana. Su instinto,
el de un hombre que resuelve todo con dinero, tomó el control. «Gracias», balbuceó su voz ronca. «Le debo todo. Pida lo que sea. Una casa, la educación de sus hijos de por vida, lo que sea. Dígame su precio». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se arrepintió. Vio en los ojos de Ana una dignidad herida. Ella no respondió. Simplemente lo miró con una calma que lo avergonzó profundamente, una mirada que decía claramente que lo que ella había hecho no estaba en venta, que no pertenecía a su mundo de transacciones. Se sintió un idiota, un bárbaro intentando comprar un milagro con un puñado de monedas. Mientras tanto, el gerente, viendo a Ana como el eslabón más débil y el mayor riesgo legal, la interceptó discretamente. «Señorita Torres, acompáñeme a mi oficina, por favor», dijo en un tono que no admitía réplica. Allí la sometió a un interrogatorio sutilmente acusatorio. «¿Por qué estaba usted en esa zona? ¿Siguió el protocolo de emergencia?» Su intervención, aunque afortunada, fue irregular. Estaba construyendo un caso para culparla, para poder decir que una empleada rebelde había actuado por su cuenta. La estaban transformando de heroína a problema, a una variable incontrolada que necesitaba ser neutralizada antes de que pudiera hablar con la prensa o con un abogado. Ricardo, observando desde la distancia, vio cómo se llevaban a Ana. Vio la expresión del gerente y supo exactamente lo que estaba pasando. El cinismo de su mundo, ese que él conocía tan bien, estaba a punto de devorar a la única persona que había actuado con verdadera humanidad. Una furia fría y protectora comenzó a nacer en su interior, desplazando a la culpa. Se dio cuenta de que su deuda con Ana no se saldaría con un cheque. Se saldaría protegiéndola de los buitres de su propio ecosistema. Su gratitud exigía acción. Ya no se trataba solo de su conciencia, se trataba de justicia. Entendió que para honrar de verdad el acto de Ana, tenía que enfrentarse a la cultura que él mismo representaba. No podía aceptar la suite presidencial y permitir que ella fuera despedida en silencio. Eso sería la traición final, no solo a ella, sino al hombre que esperaba convertirse. La llamada del gerente, invitándolo a una reunión privada para discutir amistosamente el incidente, fue la chispa que encendió la pólvora. Sabía que iban a intentar comprar su silencio, usando a Ana como moneda de cambio, y supo, con una certeza absoluta, que no lo permitiría. Iba a ir a esa reunión, sí, pero no como un huésped agraviado, sino como un testigo de cargo. La batalla por el alma de Ricardo Montes acababa de comenzar. La sala de reuniones de la gerencia era un espacio gélido, con aire acondicionado a tope y una larga mesa de cristal que parecía una placa de hielo. Los ejecutivos del resort estaban sentados a un lado, sus rostros una mezcla de preocupación ensayada y arrogancia corporativa. Ricardo llegó y, para su sorpresa, le informaron que Ana estaba terminando unas tareas y se uniría a ellos más tarde. Un claro intento de hablar con él primero, de aislarlo y ofrecerle un trato antes de que ella pudiera decir nada. La condescendencia del gesto encendió una mecha en el interior de Ricardo. «No», dijo con una calma que no dejaba lugar a la negociación. «La reunión no empezará hasta que la señorita Torres esté aquí, la esperaremos». La tensión en la sala subió varios grados al instante. Cuando Ana finalmente entró, escoltada discretamente por un jefe de seguridad, parecía pequeña y fuera de lugar en aquel entorno estéril. Se sentó en la silla que Ricardo le indicó a su lado y el gerente comenzó su discurso. Era una obra maestra de la manipulación, llena de elogios vacíos hacia Ana, a la que llamó una empleada con iniciativa, para luego pasar a la verdadera agenda. Para evitar cualquier malentendido y proteger la privacidad de todos, dijo el gerente con una sonrisa untuosa. Hemos preparado un acuerdo muy generoso para la señorita Torres, que incluye una reubicación a otro de nuestros resorts de lujo. Y por supuesto, señor Montes, su estancia aquí será por nuestra cuenta, de por vida. La oferta estaba sobre la mesa. Dinero y silencio. Era el momento decisivo, la bifurcación en el camino para Ricardo. El viejo él, el titán de los negocios, habría reconocido la jugada. Era eficiente, era limpia. Aceptar el trato,
asegurarse de que la chica recibiera una buena suma y volver a su vida. Era lo más fácil, pero la imagen de su hijo, pálido y sin vida, era una barrera infranqueable. Miró a los ejecutivos con sus trajes caros, discutiendo sobre protocolos mientras su hijo casi muere, y sintió un profundo desprecio. Luego miró a Ana, a su dignidad silenciosa, y supo que no podía traicionarla. No podía permitir que su acto de puro heroísmo fuera reducido a una cláusula en un acuerdo de confidencialidad. Ricardo se aclaró la garganta, y el sonido pareció un trueno en el silencio de la sala. Discutir protocolos y responsabilidades, comenzó, su voz baja pero cargada de una intensidad que hizo que todos se enderezaran. ¿En serio? ¿Quieren hablar de responsabilidad? Se puso de pie y comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, como un depredador estudiando a su presa. La única persona irresponsable en esa piscina ayer era yo, el único. Protocolo que se rompió fue el de un padre que se supone debe proteger a su hijo. Mientras yo construía mi imperio digital en una pantalla, mi hijo se ahogaba en el mundo real. Su confesión fue tan cruda, tan brutalmente honesta, que dejó a los ejecutivos sin palabras. No estaban preparados para aquello. Esperaban negociar con un millonario enfadado, no con un hombre que se estaba desnudando emocionalmente frente a ellos. «Ustedes hablan de ella rompiendo un protocolo», continuó Ricardo, señalando a Ana. «Esta mujer no rompió un protocolo. Ella demostró una humanidad, una decencia y un valor que parece que a todos nosotros en esta sala nos falta. Ella actuó, mientras el resto de nosotros mirábamos, o peor aún, ni siquiera nos dábamos cuenta. Se detuvo justo detrás del gerente, su presencia imponente. Así que no vamos a aceptar su generosa oferta. No vamos a barrer esto debajo de la alfombra. Vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a celebrarlo. Vamos a honrarlo». Cambio de guión fue tan radical que los ejecutivos se miraron unos a otros, completamente desorientados. Ricardo había tomado su narrativa de control de daños y la había hecho pedazos. No solo estaba rechazando su oferta, estaba declarando la guerra a su cultura del silencio. Entonces se giró y se arrodilló frente a Ana. El gesto, tan humilde y tan público, fue un shock aún mayor. «Ana», dijo, su voz ahora embargada por la emoción, perdiendo todo su filo y mostrando solo una vulnerabilidad pura. «Nunca en toda mi vida podré pagarte lo que hiciste por mí y por mi familia. Nadie puede. No hay dinero en el mundo que pueda igualar el valor de un hijo». Las lágrimas brillaron en sus ojos, lágrimas de gratitud, de culpa y de una profunda y abrumadora admiración. «Pero lo que sí puedo hacer», continuó, «es honrarte, honrar tu valentía. Así que te pido, delante de esta gente, que me digas qué necesitas, no qué quieres, qué necesitas. Una casa para tu familia, la mejor educación para tus sobrinos, montar tu propio negocio, un sueño que hayas abandonado, cualquier cosa. Pídemelo, y te juro por la vida de mi hijo que lo tendrás, no como un pago, sino como un tributo, como una forma de que tu bondad se multiplique en el mundo». La superación de su dolor interno fue completa en ese momento. Al negarse a ocultar su fracaso, al transformar su culpa en un acto público de gratitud y justicia, se liberó. Ya no era el magnate que tenía que aparentar ser perfecto. Era simplemente un padre agradecido, un hombre que había sido salvado de sí mismo por el coraje de una extraña. Su propuesta a Ana no fue un acto de caridad, fue un acto de redención. Ana, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, lo miró y en sus ojos también había lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción que no había sentido en años. La historia de su hermano, la herida que había llevado en secreto durante tanto tiempo, salió a la superficie. «Cuando era niña», dijo en voz baja, pero todos en la sala se inclinaron para escucharla. «Mi hermano pequeño se ahogó. En nuestra aldea no había piscina. Nadie sabía nadar bien, nadie supo qué hacer». La confesión, tan simple y tan devastadora, llenó la sala de una humanidad que borró toda la tensión corporativa. «Lo único que necesito», concluyó, «es que ningún otro hermano tenga que ver morir al suyo, porque el agua era un peligro en lugar de una alegría. ¿Te está gustando esta historia?
deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. La respuesta de Ana fue como una llave que abrió la última puerta en el corazón de Ricardo. No había pedido nada para ella. Su deseo, nacido de su dolor más profundo, era proteger a otros. Era la continuación natural de su acto en la piscina. En ese instante, Ricardo no solo encontró la manera de honrarla, encontró un nuevo propósito para su propia vida. Se levantó, su rostro ahora lleno de una claridad y una determinación que nunca había tenido, ni siquiera en sus negociaciones más duras. Se giró hacia los ejecutivos del resort, que ahora parecían encogidos en sus asientos. «Ya han oído a la señorita Torres», anunció, su voz resonando con una nueva autoridad. La autoridad no del dinero, sino de la convicción moral. A partir de hoy, mi principal proyecto de inversión no será un nuevo software ni un edificio de oficinas. Será el agua, será la seguridad, será la vida. Miró a Pino 100. Ana, y en su mirada había una promesa inquebrantable. Vamos a construir piscinas, vamos a enseñar a nadar, vamos a asegurarnos de que el deseo de tu corazón se haga realidad, juntos. Salió de la sala de juntas con Ana a su lado, dejando atrás a un grupo de hombres que acababan de presenciar cómo un negocio se transformaba en una misión. Ricardo no solo había defendido a su heroína, sino que se había convertido en su socio. Había encontrado la manera de canalizar su inmenso poder, no para acumular más riqueza, sino para crear un legado de esperanza. Un legado que tendría el nombre del hermano de Ana y que sería construido sobre los cimientos de su propio corazón roto y ahora, finalmente, redimido. La reunión en el resort no fue el final de un incidente, sino el nacimiento de una misión. Fiel a su palabra, Ricardo canalizó su formidable energía y recursos hacia la visión de Ana. En cuestión de semanas, estableció la Fundación Ángel del Mar, nombrada así en honor al hermano perdido de Ana. La organización, dotada con una financiación masiva inicial de Ricardo, tenía un objetivo simple pero ambicioso: erradicar el ahogamiento infantil en las comunidades costeras y rurales de México. No se trataba de un proyecto de vanidad para limpiar su conciencia, se convirtió en su nueva obsesión, reemplazando las llamadas de negocios a altas horas de la noche por reuniones de estrategia con ingenieros, pedagogos y líderes comunitarios. Ricardo insistió en que Ana no fuera una mera figura decorativa, sino la directora ejecutiva de la fundación. Al principio ella se sintió abrumada, una simple camarista encargada de dirigir una operación multimillonaria, pero Ricardo vio en ella lo que nadie más había visto: una líder natural, con una empatía profunda y una comprensión instintiva de las necesidades de las comunidades a las que querían servir. Él le proporcionó el apoyo, los mentores y la confianza, y ella floreció, transformando su dolor personal en una fuerza motriz para el cambio. Viajaba a las aldeas más remotas, no como la enviada de un millonario, sino como una de ellos, hablando su idioma, entendiendo sus miedos y ganándose su confianza. La fundación se convirtió en un motor de cambio social. Construyeron docenas de centros acuáticos comunitarios, lugares seguros y modernos donde antes solo había pozas peligrosas o el mar abierto. Implementaron programas de natación gratuitos, enseñando a miles de niños no solo a nadar, sino también técnicas de seguridad y primeros auxilios. El impacto fue inmediato y medible. En las zonas donde operaba la fundación, las tasas de ahogamiento infantil se desplomaron. El legado de Ricardo ya no se escribía en el código de un software, sino en las risas seguras de los niños que chapoteaban en el agua. Y cada vida salvada era un tributo silencioso al hermano de Ana. La transformación de Ricardo fue total. Vendió la mayor parte de su participación en su empresa tecnológica, conservando solo un puesto en el Binomio 100%. Consejo: su adicción al trabajo fue reemplazada por una adicción a marcar la diferencia. Se convirtió en un padre presente, paciente y juguetón. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en los momentos que compartía con Mateo, en enseñarle a amar y respetar el agua, no a temerla. Su nueva filosofía de vida
era que su mayor logro no sería el imperio que había construido, sino el número de tragedias que, junto a Ana, podría ayudar a prevenir. 4 años después, en 1906, la soleada inauguración de un nuevo centro acuático en una pequeña aldea de pescadores, la escena es un testimonio vivo de su viaje. Ricardo, en traje de baño y con una sonrisa relajada, está dentro de la piscina con Mateo. Ahora, un nadador confiado. No hay ningún celular a la vista. Su atención está completamente en su hijo, en el juego, en el momento. En el borde de la piscina, Ana, ya no una camarista invisible, sino una líder comunitaria respetada y segura de sí misma, corta la cinta, inaugural ante los aplausos de la aldea. Su heroísmo silencioso de aquel día en Los Cabos se ha multiplicado, su eco resonando ahora en las risas despreocupadas de cientos de niños que, gracias a ella y a un padre que aprendió a estar presente, ahora están a salvo en el agua. ¿Crees que el heroísmo a menudo se encuentra en las personas que la sociedad ha hecho invisibles? Deja un like si crees que el verdadero propósito de la riqueza es proteger y mejorar la vida de los demás. Suscríbete para más historias donde la redención y el coraje cambian el mundo. Comenta Héroes Silenciosos si tú también crees que un solo acto de valentía puede inspirar un legado de esperanza.